Bueno, ahora vamos a tratar sobre comunión y adoración. Y vamos a ver a través de una suerte de silogismos que iré exponiendo que se deduce por lógica a partir de lo que nos dice Jesús en el Evangelio. El primer silogismo es el siguiente: a Dios y solo a Él se le adora. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. La Eucaristía es el signo sacramental de la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Por ello, adorando la Eucaristía, adoramos a Dios. Y esta es nuestra fe católica. Creemos que en la Eucaristía está presente nuestro Señor Jesucristo en toda su humanidad y en toda su divinidad. En efecto, esta presencia, que permanece oculta a los sentidos, nos fue revelada por nuestro Señor. En la fe de la Iglesia, que proviniendo de la autoridad de Jesucristo, a su vez nos ha sido transmitida por los apóstoles y los evangelistas en el relato de la última cena. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 26, versículo 26, Marcos, en el capítulo 14, en los versículos 22 al 24, Lucas, en el capítulo 22, los versículos 19 y 20, y también en la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 11, de los versículos 23 al 25. Fue el poder divino de sus palabras lo que transformó aquel pan y aquel vino en su mismo cuerpo y en su misma sangre que derramaría para nuestra justificación. Era aquella la primera Eucaristía de la historia, que nacía en el cenáculo, y por la cual se sellaba la última y definitiva alianza de Dios con el hombre. Jesucristo, en la noche de la traición, se daba a quienes eran sus apóstoles, en el pan, que es su cuerpo, al otro día entregado en sacrificio cruento, y en el vino, la sangre que derramará desde esa misma noche en el Getsemaní hasta la última gota en el Gólgota. Y para perdurar el sacrificio de la alianza a través de los siglos hasta el fin del mundo y extenderlo a todos los confines de la tierra, hace de aquellos hombres sus comensales los primeros sacerdotes. Así nació la Eucaristía y así nació el sacerdocio. Y esto hay que decir que para corroborar que ese acontecimiento que están viendo esos apóstoles, o que serán sus apóstoles, esos discípulos y comensales en aquella ocasión, anticipatorio de lo que va a ocurrir en el Gólgota, no es solo exclusivo para ese momento, sino que deberá extenderse a toda la humanidad. Son sus palabras finales: haced esto en memoria mía, es el mandato. Y con ese mandato consagra a los primeros sacerdotes de la nueva y eterna alianza, en las personas de esos que serán sus apóstoles y que estaban ahí presentes. Pues bien, la Eucaristía, el sacerdocio, son dos dones, dos misterios que fueron engendrados juntos y que son inseparables, inescindibles y permanecerán para siempre. Al punto que no hay Eucaristía sin sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía. Y desde entonces, en cada Eucaristía que el sacerdote celebra, se hace presente la alianza nueva y eterna en Jesucristo, en beneficio de todos los hombres que crean en Él, en ese su sacrificio redentor, y que lo acepten como su Salvador.
Esa es la condición. ¿Qué significa aceptarlo como el Salvador? Pues estar ya incorporado a la iglesia como parte de ese cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, y la incorporación es a través del bautismo. Las palabras de Cristo, tomad y comed, tomad y bebed, eran invitación y al mismo tiempo condición para que aquellos comensales entraran en comunión con Dios, en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo, y también en comunión entre ellos a través de Él. Por otra parte, es en virtud del sacrificio del Señor en la cruz que la comunión con Dios y entre los creyentes se hace posible y se vuelve eficaz. Lo que volvía sacro el banquete y no una última comida con amigos como algunos lo quieren representar, incluso cambiando el altar por una mesa, y esto debe resaltarse de la Santa Misa, que es sacrificio, era el sacrificio de Jesucristo, que se cumpliría el día siguiente, un sacrificio expiatorio, pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, redentor para rescatarnos, propiciatorio para inclinar el favor del Padre sobre nosotros, y vicario, porque iba en lugar de cada uno de nosotros. Es vicario porque Él subió a la cruz por mí y por ti. Pues bien, porque lo que Jesucristo les está dando a sus apóstoles en aquel pan es su cuerpo, que se inmolará en sacrificio, y en la copa de vino su sangre, que derramará también en sacrificio perfecto al Padre. Él es el Cordero absolutamente inocente, y lo hace para nuestro rescate, para el perdón de nuestros pecados. Cuerpo ofrecido en sacrificio, sangre derramada para el perdón de los pecados. Es decir, hay que subrayar que ese cuerpo fue ofrecido, que esa sangre fue derramada, porque es una misa. Si nos retrotraemos a la sinagoga de Cafarnaún, el capítulo 6 de San Juan, cuando pronunció el Señor el llamado discurso eucarístico, vemos cómo aquellas palabras que habían escandalizado a muchos de aquellos discípulos, al punto que se fueron muchos de ellos, lo abandonaron porque ¿quién podía entender ese lenguaje? Era muy duro, decían. Ahora cobran verdadero y profundo sentido. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El momento entonces anunciado se cumplía ahí en Jerusalén, en el cenáculo, donde nacía la comunidad sacerdotal y eclesial en virtud de la Eucaristía. En una palabra, nacía la iglesia en el seno de la nueva alianza que aquella noche Jesús inauguraba para la eternidad. Por eso la Eucaristía es también el sello de la alianza eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Y decíamos que proponía dos silogismos. El primero, ya lo dije, lo repito en todo caso, decía que a Dios y a solo Él se le adora, que la Eucaristía es el signo sacramental de la presencia de Dios en Jesucristo, y por lo tanto, adorando la Eucaristía, adoramos a Dios. El segundo silogismo que propongo es este. La adoración es un acto que implica todo el ser. El ser humano está compuesto de cuerpo y de alma espiritual. Por tanto, nuestra adoración es un acto espiritual y también corporal. El término griego que indica adoración es proskinesis, que significa postración. Nosotros creyentes nos inclinamos, nos arrodillamos o postramos en actitud de sumisión y de reverencia ante Dios que nos creó. En ese acto, en el que reconocemos que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios, sino quienes le debemos, insisto, debemos
reverencia, respeto a su majestad, adoración. En tanto nuestro cuerpo se humilla, nuestro espíritu es elevado. Además, nuestro Dios, revelado en Jesucristo, es no solo creador, sino también salvador. Es decir, la salvación es la recreación. Es como una segunda creación, nuestra más importante incluso que la primera. Por tanto, la adoración es también reconocimiento de ese amor que nos salva. Y de ahí el otro término latino, que es adoratio, y cuya etimología alude a la boca, al beso, al gesto de amor. Por eso la adoración es un acto de fe y de amor, y lo propio del santo temor de Dios es el gesto corporal, postrarse o arrodillarse ante la presencia divina del Señor en el sacramento de su amor. Todo esto nos conduce al modo más apropiado de comulgar, es decir, recibir al mismo Señor. En efecto, recibir el cuerpo del Señor es recibir al mismo Señor. Por tanto, siendo la comunión sacramental el encuentro personal con Dios oculto en la Eucaristía, la actitud corporal acorde a la adoración que exige tal encuentro es la de arrodillarse y no el permanecer de pie. Más aún, lo propio es comulgar como se hizo durante más de 1000 años, en la boca y no en la mano. Vamos a continuar luego con otro audio sobre este tema. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.